Buenos días a todas y a todos que nos están siguiendo desde sus municipios, esta transmisión, esta videoconferencia que está denominada como Indicadores del Sistema de Recursos Federales, cuyo objetivo es proporcionar a los servidores públicos los elementos necesarios para generar una adecuada matriz de indicadores que les permitan medir los resultados a través del sistema de recursos federales transferidos. Bien, para iniciar con esta videoconferencia, vamos a tener el mensaje de la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del órgano de fiscalización superior del Estado. Adelante. Muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, 4 de julio de 2024. Y el día de hoy vamos a continuar con la videoconferencia de los indicadores del sistema de recursos federales transferidos, por lo cual le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Carlos Cober Nader, nuestro ponente del día de hoy, que viene de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y desde luego dar la más cordial bienvenida a los presidentes y presidentas municipales, tesoreros, tesoreras, titulares de los órganos internos de control, directoras y directores de obra pública, capturistas de la información en el sistema de recursos federales transferidos, encargadas y encargados del ramo 33, así como al personal de obras públicas. Tengan todas y todos ustedes buenos días. Conscientes de que una parte importante al momento de ejercer los recursos públicos es la evaluación de los resultados. Nos hemos preparado esta videoconferencia para hacer la formulación de los indicadores que esto permite hacer observable y medible el progreso que se está teniendo en un determinado programa. En esta última sesión se abordará este tópico con la intención de que los entes municipales conozcan el proceso de elaboración de la matriz de indicadores, lo que permitirá mostrar los cambios y el progreso que se está consiguiendo mediante la aplicación del recurso federal asignado. Antes de dar paso a la participación de nuestro ponente, quiero agradecer el interés que mostraron todas y todos ustedes en esta serie de videoconferencias en las que tanto la Secretaría de Finanzas y Planeación y el órgano de fiscalización superior tenemos un especial interés en que conocieran a detalle la operación del sistema de recursos federales transferidos a fin de que den cumplimiento a la normatividad aplicable, así como que otorguen la certeza a la ciudadanía de que los recursos están siendo asignados en la forma correcta. Sin mayor preámbulo, los dejo en compañía de nuestro ponente, quien profundizará en el tema que nos ocupa el día de hoy. Deseo que sea de utilidad para sus actividades. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por el mensaje de la maestra Delia González Cobos, auditora general del órgano de fiscalización superior del Estado. Y como bien lo mencionó, ahora vamos a dar paso al tema indicadores del sistema de recursos federales transferidos, quien estará a cargo del ponente ingeniero Carlos Cober Nader, jefe del departamento de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Antes de pasar con él, les menciono la mecánica de la exposición, de la videoconferencia. Él va a dar sus temas y conforme vayan ustedes teniendo algunas dudas, vayan escribiéndolas. Aquí lo vamos a ir registrando y al final va a haber un espacio para las preguntas y respuestas. Muy bien, pues ahora sí, le cedo el micrófono al ingeniero Carlos Cober.
Bien, buenos días a todos y a todas. Espero que estén presentes los tesoreros, tesoreras, directores y directoras de obras públicas de los municipios, así como sus capturistas correspondientes. El día de hoy vamos a continuar el último tema que se llama indicadores del sistema de recursos federales transferidos. Bien, pues aquí les dejo una frase que pues bastante válida en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos en cambios y lo que queremos es ser más eficientes. Espero que les agrade, ¿verdad? Dice que lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre, y aquí está el autor de esta frase. Muy bien, les doy la bienvenida nuevamente. Aquí vamos a separar de alguna forma los temas en cuanto al personal de tesorería, ¿verdad? Le tocaría el tema de Fortamun, que son los indicadores, ¿verdad? Que deben de llenar, ya que la información con la que se llena, pues es generada por esta área de tesorería. Y por el otro lado tenemos el fondo FINS, ¿verdad? Que le corresponde generar la información a los directores de obras públicas. Por lo tanto, se considera procedente que esta misma dirección pues pueda llenar esta información de los indicadores. Les recuerdo que deben de contar con un usuario y una contraseña, ¿verdad? Para que puedan ingresar al sistema. Si no la tienen, se pueden dirigir a nosotros en Cefiplan para poder gestionarla. Bien, tenemos un objetivo general, que es conocer los criterios y conceptos para reportar en el componente de indicadores dentro del sistema de recursos federales transferidos. Sí, este es el objetivo general, como en cada uno de los componentes que hemos visto. El específico es conocer los diferentes módulos del componente de indicadores para que se pueda reportar con calidad y congruencia en la información. Para los que todavía no ven el tema de calidad y congruencia, bueno, vamos a hacer un espacio para explicarlo a detalle. Bien, por otro lado, bueno, tenemos la introducción. Aquí simplemente que son todos los ejecutores estatales y municipales deben de reportar indicadores de los fondos federales del ramo 033, ¿verdad? Los indicadores correspondientes pues son o se deben a subsidios y convenios del ramo 23 y otros. Estos son reportados directamente por las dependencias y entidades federales que coordinan cada programa presupuestario. Por lo tanto, solamente nos enfocaremos a los fondos del ramo 33, que en este caso es el FIMS y el Fortamun, los que deben reportar indicadores los ejecutores. Bien, los indicadores en su concepto básico, ¿verdad? Es medir el logro de los resultados en relación con objetivos programados para alcanzar con los recursos transferidos de los fondos. ¿Sí? Las metas y avances de los indicadores ya están definidos, es decir, esos indicadores ya están elaborados, ya están definidos, ya están hechos. Simplemente ustedes como ejecutores del gasto deben de llenarlos de la manera adecuada con la información que van generando. Bien. Aquí hago un paréntesis. Los indicadores, como les comenté, ya están generados. En ellos vamos a llenar lo que es la meta, que en un sinónimo para este tema de recursos federales transferidos es sinónimo de una programación. La meta es una programación. La meta modificada, que es otro concepto que se maneja en indicadores, es una reprogramación. Y por otro lado, el avance pues ya prácticamente son los resultados de esa programación y reprogramación correspondiente. Bien, aquí están los fondos del ramo 033, ¿sí? Es una lista amplia de fondos. Sin embargo, para los municipios solamente aplican los indicadores del FIMS y del Fortamun. Los demás fondos que ven probablemente los conozcan, pero aplican para dependencias ejecutoras del gobierno del estado. En el FIMS, como podemos ver en la columna de frecuencia, su frecuencia es con la periodicidad con la que se reportan. La periodicidad es trimestral en el FIMS y se manejan 3 indicadores de este fondo. Para el Fortamun, ¿verdad? Tenemos indicadores de frecuencia anual, semestral y trimestral.
En los anuales solamente es uno, un indicador. En semestrales son 7 indicadores y trimestrales son 2. Recordemos que a partir de este ejercicio, bueno, ya los indicadores cambiaron, eran menos, si no me recuerdo eran 5. Hubo un indicador que se eliminó, 2 se eliminaron y uno se desagregó en varios indicadores, dando como resultado en total a la fecha, ¿verdad? 10 indicadores. Bien, en esta lámina, bueno, están los siguientes indicadores. Les comento, esos son de índole federal, que son fondos que manejan las dependencias del gobierno del estado. Bien, por otro lado, tenemos aquí en esta pantalla, en el encabezado, tenemos la dirección electrónica de lo que es la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se llama Transparencia Presupuestaria. Aquí en esta página pueden encontrar las guías, una guía de usuario capturista que está remarcada en el cuadro de arriba, ¿verdad? Ahí pueden ver esta guía, cuál es parte de lo que les voy a explicar ahorita, o prácticamente todo, ¿verdad? La pueden descargar y tenerla para consulta. Por otro lado, aquí están las matrices de indicadores para resultados. Esta es una información que está en la página. Obviamente no es nuestro tema, simplemente hay información por si en algún momento dado, a la hora de que armen sus indicadores, pues les pueda servir de consulta. También pueden descargar estas guías, ¿verdad? Y repito, el encabezado es la dirección electrónica donde pueden entrar directamente y encontrar esta información. Bien, como yo les comentaba, los indicadores ya están hechos, simplemente nosotros tenemos que llenarlos. Bien, y en la misma página electrónica, ¿verdad? Está un directorio que son los coordinadores de los fondos de la Administración Pública Federal. En esa página pueden encontrar, ¿verdad?, el directorio de todos los fondos. Para los temas que estamos manejando, tendrían que interesarles lo que es el FAIS, ¿verdad?, o FINS municipal, y aunque dice FAIS entidades, en la pestaña de abajo es el FINS para municipios, y están ahí las direcciones electrónicas, el correo electrónico, los nombres, cargos de las personas responsables. Esto es con la finalidad, si tienen alguna duda más técnica, ¿verdad?, sobre los indicadores o incluso en la matriz, ¿verdad?, en el llenado de la matriz para indicadores. Y aquí les dejo pues esas 2 páginas y la dirección electrónica por si tienen alguna consulta posterior. Nosotros en la Secretaría de Finanzas y Planeación solamente nos enfocamos a orientarlos ya en el llenado de los indicadores, pero repito, ya de preguntas técnicas más específicas pueden consultar a estas personas. Bien, aquí les presento la página, ¿verdad? Una página de cómo se abre o cómo se muestran los indicadores. Aquí, como les comentaba, está el llenado de los mismos, ¿sí? Aquí está el llenado de los mismos. Aquí lo que podemos observar, ¿verdad?, es que tenemos toda la estructura de cómo está estructurado un indicador. En unas columnas vemos que está el periodo, ¿verdad?, para reportarse, es primero, segundo, tercer y cuarto trimestre. Luego viene una serie de columnas con color negro, ¿verdad?, en donde se indican que está la meta, el numerador y su denominador. La meta es una programación, les repito nuevamente, de lo que se pretende hacer para llenar esos indicadores. Y es muy sencillo de llenar. Solamente tenemos que llenarlos con un numerador y un denominador. En la siguiente columna es la meta modificada, que también consta de un numerador y un denominador. Y por último, la columna o la serie de columnas de avance, que se vuelve a repetir el numerador y el denominador. Aquí esta estructura, si se dan cuenta, está del primer trimestre al cuarto. Ya hay unos resultados cargados, se los explico más adelante. Aquí nada más es el ejemplo para que conozcan la pantalla, ¿verdad? Y ya hay algunas opciones activadas. En este caso, del lado derecho se ve el recuadro de registrar y de editar, que se los voy a explicar más adelante.
Bien, viendo la pantalla anterior, entonces nos vamos al reporte de indicadores del FIMS de manera general. Para el primer trimestre deben de reportar las metas modificadas para los 4 trimestres, ¿sí? Eso es lo que se debe de reportar en todos los indicadores, metas y metas modificadas. Y además, para los indicadores, que en este caso son del FIMS, que son de periodicidad trimestral, se deben de reportar sus avances solamente en el primer trimestre. Eso es lo que se hace con esos indicadores del FIMS para su llenado. Estoy diciendo de manera general. En el segundo trimestre, vamos a reportar solamente metas modificadas en su caso, ¿verdad? Para tercer y cuarto trimestre. ¿Qué quiere decir? Que si nos damos cuenta de que hay ajustes, podemos modificar la meta modificada, pero solamente para el tercer y cuarto trimestre, estando en el segundo. No se puede cambiar la meta modificada del trimestre que estamos reportando. El sistema no se nos va a permitir. Por lo tanto, solamente para tercero y cuarto, es decir, hacia el futuro. Y por otro lado, ya en avances, ahí sí debemos reportar en el segundo trimestre los avances correspondientes de los 3 indicadores. Eso es de manera general. Por otro lado, para el segundo trimestre se reporta en paralelo el informe definitivo, que viene siendo el 5º reporte, ¿sí? Y se reporta en el mes de julio, que ya estamos en este caso, y estamos reportando en este momento, bueno, los municipios están reportando lo que es el ejercicio inmediato anterior, es decir, el 2023, cuarto trimestre, son cambios que pudieron haber tenido con respecto al reporte del cuarto trimestre. Entonces, el 5º informe es prácticamente con los ajustes, si es que hubo, y si no los hubo, se reporta exactamente igual. Esto se debe, de acuerdo a la normatividad, es el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, para las entidades federativas y los municipios que nos permiten, ¿verdad?, utilizar los recursos, pagar los recursos después del 31 de diciembre de 2023 hasta marzo del 2024 con sus respectivos reintegros en abril. Es por eso que si hubo cambios, se viene el 5º reporte hasta el segundo trimestre, que se da en el mes de julio. Y para el FIMS, pues bueno, como es de periodicidad trimestral, pues se deben de reportar los avances de los 3 indicadores. Seguimos con el reporte del FIMS, ¿verdad? Aquí tenemos ¿qué se reporta en el tercer trimestre? Bueno, se reportan metas modificadas para el cuarto trimestre, si es que ya detectamos algunos cambios, son los ajustes. Y por otro lado, se reportan nuevamente los avances de los 3 indicadores en el tercer trimestre. En el cuarto trimestre solamente se reportan avances, ya no se pueden obviamente cambiar metas modificadas, ya no hay. Entonces solamente se reportan los avances de los 3 indicadores. Para el Fortamun hacemos una analogía similar, ¿verdad? Y para el primer trimestre, ven, se reportan metas modificadas para los 4 trimestres. Recordemos que ahora ya son 10 indicadores. Debieron haberlos reportado, 10 indicadores con metas modificadas. Y bien, y los avances solamente van a reportar avances para 2 indicadores que son de periodicidad trimestral. En los otros indicadores, si quisieran reportar, ¿verdad?, avances en el primer trimestre, simplemente no se van a activar. En el segundo trimestre, ¿verdad?, vamos a reportar metas modificadas para el tercer y cuarto trimestre. Aquí solamente para 9 indicadores. El 10º indicador es un indicador de frecuencia anual, por eso no permite el sistema que se modifique. Por último, en el segundo trimestre se deben de reportar avances, 2 indicadores trimestrales y 7 de índole semestral. Entonces, por eso se hacen 9. Para el informe definitivo, bueno, aquí vuelvo a repetir, también se tiene que reportar el informe definitivo en ese trimestre de indicadores en el Fortamun. Como vimos, se reporta en este mes, es el ejercicio anterior, de acuerdo al artículo 17. Aquí, en ese trimestre en específico, solamente son 5 indicadores. Recuerden que en el 2023 solamente estaban habilitados 5 indicadores. Por lo tanto, sus avances finales
ya son trimestrales, semestrales y anuales, porque hay de los 3 indicadores y se deben de reportar los 5. Bien, continuando, para el tercer trimestre, ¿qué deben de reportar? Metas modificadas solamente para cuarto trimestre en caso de que haya cambios. Y solamente lo va a permitir 3 indicadores, que son para sus ajustes. Y el avance de 2 indicadores de índole trimestral. Y para el cuarto trimestre, bueno, pues ya es el cierre del ejercicio, al 31 de diciembre, ¿verdad? Del 2024, ya les tocará reportarlo. Y aquí van a tener que reportar los avances de los 10 indicadores. Ese es, de manera general, ¿verdad?, el número de indicadores. Ahora, eso se los pongo, ¿verdad?, para que tengan idea de qué deben de reportar, cuántos indicadores. Sin embargo, el sistema no les va a permitir reportar los que no deben, porque no se los va a activar y solamente les va a activar los que les corresponden en el trimestre corriente. Bien, aquí pasamos a lo que ya es la pantalla, que me imagino que ya conocen, ¿verdad? Y ahora nos vamos pues a la pantalla de indicadores, en donde, repito, se reportan fondos del ramo 33, que en este caso va a ser el FIMS y Fortamun. También recordemos que debe de reportar el fondo hidrocarburos, ¿verdad?, que se pertenece al ramo 23 y algún otro fondo. Disculpen, no deben de reportar indicadores del ramo 23. No, solamente FIMS y Fortamun. Corrijo. Bien, aquí tenemos las secciones de lo que es el interior de la pantalla de indicadores. Si se dan cuenta, aquí solamente va a haber cuatro secciones, a diferencia, ¿verdad?, del destino del gasto o de ejercicio del gasto. Solamente hay 4. Esos son sus módulos. Y bueno, hay un módulo de captura, ¿verdad?, de avance de los indicadores. Hay el otro módulo de observaciones, de reporte de indicadores y de extracción de información de los mismos. Vamos a empezar con la sección de avance de indicadores o módulo. Aquí, como les comentaba, ¿verdad?, se registran metas desde el primer trimestre, metas modificadas y avances. Los datos que deben de capturar, como vimos, son numeradores y denominadores de acuerdo al método de cálculo. El método de cálculo simplemente es la redacción de lo que nos están solicitando, qué datos nos están solicitando, ¿verdad? Y con eso podemos proceder. El sistema automáticamente, ¿verdad?, obtiene un resultado. Al realizar una operación de división, un numerador entre un denominador, se hace su operación de división y en su caso multiplica por 100 para obtener un porcentaje. Hay indicadores que no es necesario, no lo multiplica por 100 porque esa es la esencia del indicador, no es porcentaje. Por lo tanto, esa es la esencia de cómo se trabaja en el sistema o qué se hace dentro del sistema con las cantidades que se van reportando. Aquí tenemos, ¿verdad?, pues la pantalla de ingreso para poder consultar los registros específicos mediante filtros, ¿verdad? Aquí pues estamos teniendo el ejemplo de un FAIS, ¿verdad?, de un FIMS, un municipio, y se está tratando de consultar, ¿verdad?, lo que es de indicadores de periodicidad o de frecuencia trimestral. En la pantalla de arriba, del lado derecho, pueden ver la opción de consultar, ya que llenaron los filtros. Deben de llenar filtro de entidad federativa, municipio, programa presupuestario, la frecuencia para que estén seguros. Aquí sí se las recomiendo que le opriman o elijan la frecuencia de medición para que no se enreden a la hora de estar reportando. Y algo muy importante, en la parte de arriba, ¿verdad?, con rojo está marcado el ciclo. Aquí tengo un ejemplo que dice ciclo, periodo primer trimestre del 2022. Recuerden que ahorita van a reportar segundo trimestre 2024 y informe definitivo 2023. En ese recuadro deben de decir precisamente eso. Segundo trimestre de 2024 y si están en el informe definitivo debe decir informe definitivo 2023. Tengan cuidado.
Bueno, aquí vamos a ver cómo se registran las metas del FIMS. Aquí están los 3 indicadores, que son los únicos que tiene este fondo. Y aquí se busca porcentaje de proyectos. Si se dan cuenta, se divide en proyectos registrados en la MICS, otros proyectos. Hay proyectos complementarios y también hay proyectos de contribución directa. Entonces, ustedes, ¿verdad?, deben de tener esa información para deben de tener bien definido qué son otros proyectos, los proyectos complementarios y los de contribución directa. Además de que esta información, pues la tienen primero que pasar a la MICS. Sí. Bien, aquí sigue la pantalla para registrar los avances cuando ya están capturados los indicadores, ¿verdad? Aquí en el primer trimestre, por serlo, le ponen registrar avance y entonces aparece una pantalla como esta, en donde aquí, aunque están en blanco, lo que, bueno, doy a entender aquí es que todavía no se captura nada, pero se activan, ¿verdad?, para el registro de metas, la opción registrar. Como pueden ver ahí, todos los trimestres se pueden registrar, quiere decir que esa es una pantalla que nos remite del primer trimestre, donde nos da la opción de capturar la meta de los 4 trimestres. Y, por último, también debe de, la opción de registrar, aunque no aparece en la pantalla, debió haber aparecido en metas modificadas. Para el primer trimestre se registran todas y lo único que les va a permitir el sistema, se activa la casilla de registrar avance para el primer trimestre, porque son indicadores, los del FIMS, de frecuencia trimestral. Por lo tanto, trimestre con trimestre se tienen que ir reportando. Como decíamos, la meta es la programación, que es el objetivo que se pretende alcanzar. Y esos son todos los datos que se deben de registrar en el primer trimestre de estos indicadores específicamente del FIMS. Recuerden que la meta en el segundo trimestre y subsecuentes ya no se van a poder capturar, mucho menos cambiar, ¿verdad? Bien, continuamos y ahora vamos con las metas modificadas. Debe de aparecer la opción de registrar, ¿verdad?, para que ustedes puedan capturar los datos correspondientes, que prácticamente en el primer trimestre los datos de las metas y las metas modificadas son iguales, ¿sí? Y solamente se permite registrar un avance en el primer trimestre. Aquí la meta modificada, como les vuelvo a repetir, es una reprogramación y es adecuar la meta original. No se puede modificar en el periodo que se reporta una meta modificada. Recordemos que ya vimos eso, solamente se pueden reprogramar o cambiar las metas modificadas en semestres subsecuentes, en semestres futuros. Bien, aquí tenemos metas modificadas extemporáneas, es decir, cuando no se capturó en el primer trimestre, ¿verdad?, la información por alguna razón, entonces se registran las metas modificadas. A partir de ahí podemos continuar con nuestro reporte para los que se les pasó a reportar el primer trimestre. Aquí, de manera general, están la frecuencia de los indicadores, el trimestre activo en la primera columna, ¿verdad?, que es del primero al cuarto, y luego trimestral, semestral o anual. En el primer trimestre, cambiar metas modificadas no aplica, no es posible. Recordemos que no se pueden cambiar metas modificadas en el trimestre que se reporta, pero sí pueden cambiar para el tercer y cuarto, en el caso trimestral, en el caso semestral para el cuarto y en el anual igual. Cuando están reportando el tercer trimestre, solamente pueden cambiar el cuarto trimestre de un indicador trimestral. Si fuera semestral, para el cuarto trimestre, y para anual también lo pueden cambiar. Para el fin, recuerden que no hay semestral ni anual. Esto aplica para los indicadores del FORTAMUN. Bien, en el registro de indicadores extemporáneos, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, donde podemos ver que en el primer trimestre no tiene información. Más bien no hay información porque es un ejemplo de que no se reportó nada en el primer trimestre. Sin embargo, en el segundo trimestre, el sistema solamente les va a permitir capturar metas modificadas del tercer trimestre, cuarto trimestre. Y ahí está la opción de registrar. Se activan las casillas automáticamente.
Por lo tanto, aunque quisieran reportar algo en el pasado, no lo van a poder hacer. Y solamente se activa, ¿verdad?, la casilla de registrar avance en el segundo trimestre, en donde están marcadas con verde. Si se dan cuenta, el no reportar en el primer trimestre, pues miren todo lo que se pierde de información no reportada, que son todas las metas, la meta modificada del primero, del segundo trimestre, y solamente les quedan por reportar tercer trimestre y cuarto trimestre en metas modificadas y los avances del segundo, tercero y cuarto. Como ven, se pierde prácticamente la mitad de la información por no haber reportado las metas a tiempo en el primer trimestre. Este es el ejemplo, ¿verdad? Para que vean cómo sí se degrada la información bastante cuando no se reporta en el primer trimestre un indicador. Y bien, aquí meta modificada, como vuelvo a reiterar, es una reprogramación que es adecuar la meta del tercer y cuarto trimestre para este caso. Y el reporte del avance del segundo trimestre, que son las opciones que están activas. Cuando lo hagan, pues ya solamente es solicitar validación. Aquí, para el registro de avances, aquí es otro ejemplo, ¿verdad? En donde sí se capturó la información donde está por capturarse la información en el primer trimestre, y entonces se pueden llenar todas las metas modificadas y el avance o el registro del avance del primer trimestre, ¿verdad? Esos son los datos que se pueden capturar. Como ven, hay una gran diferencia con la lámina anterior. Bien, normalmente en el primer trimestre el denominador del avance debe de ser igual al denominador de la meta modificada. ¿Sí? Normalmente no puede ser diferente porque estamos en el mismo trimestre y no podemos tener dos criterios al mismo tiempo, dos criterios diferentes al mismo tiempo. Eso nada más es algo obvio, pero pues se los pongo, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Bien, ahora vamos a ver lo que es el método de cálculo para el fondo FIMS. Aquí en este fondo a veces se complica un poco, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Yo prácticamente estoy concretando una explicación amplia que nos da una guía elaborada por el ORFIS, muy bien elaborada, simplemente que yo lo trato de concretar. Aquí vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos total de proyectos que se pretende registrar al año en todo el ejercicio. Recordemos que en el FIMS se divide en tres partes los proyectos, tres tipos. El primer tipo es contribución directa, el segundo tipo de proyectos complementarios y otros proyectos también es un tipo de clasificación. Por lo tanto, aquí en el ejemplo tenemos 8 de contribución directa, 33 de proyectos complementarios y 0 de otros proyectos. En total de proyectos al ejercicio serían 41. Estos son los que pretenden registrar en las MITs. Entonces, recordando eso, ¿verdad? Obtenemos o concluimos que el denominador para los tres indicadores debe de ser de 41, que es el universo total al que queremos llegar, dividido en tres partes. Aquí, con rojo, quiero recalcar que la suma de los tres numeradores al cuarto trimestre de los tres indicadores será igual al denominador, 8 más 33 más 0. Y por lo tanto, el reporte de avances, recuerden que es acumulativo al trimestre que se reporta. Los indicadores y, bueno, no nada más los indicadores, sino todo lo que reportamos, ¿verdad? Normalmente es acumulativo al trimestre que se reporta. Eso no se les pasa ese concepto, porque con ese concepto nos podemos confundir. Bien, si ya tenemos definido que vamos a tomar como denominador, que es nuestro universo, que es 41 para este caso, dividido en tres partes, continuamos ya con lo que es realmente la plantilla, ¿verdad? Aquí en la plantilla, bueno, si se dan cuenta, el método de cálculo está en la parte de arriba, se los va a mostrar el indicador y vamos a sacar un porcentaje, es lo que hace el sistema con la información capturada. Bien, si tomamos como referencia, ¿verdad? Recuerden que 41 proyectos es el total a llegar, ¿verdad? En estos tres indicadores, recuerden que esos tres indicadores están
entrelazados entre sí, porque hablan de proyectos, ¿verdad? Y lo que nos dice la sumatoria de proyectos totales registrados en la MITS, que es el denominador de los tres indicadores, hace que sea el mismo. Prácticamente nos pide el mismo dato en los tres indicadores. Por eso el denominador es el mismo en todos los denominadores de los tres indicadores, que es 41. Entonces, si ya sabemos el total, pues vamos a llenar las metas modificadas y el avance correspondiente del primer trimestre con 41. Ese es el denominador común. Y por otro lado, nos vamos a ir ahora por tipo de proyecto. En este caso, en este indicador, es de proyectos de contribución directa, que es lo que nos dice el denominador, ¿verdad? Directa y registrados en la MITS al trimestre correspondiente. Aquí, lo que vamos a hacer es una programación en la meta. Si se dan cuenta, en el primer trimestre es 0, ¿verdad? La meta modificada debe ser la misma porque estamos reportando en el primer trimestre, por lo tanto el avance debe de ser 0, ¿verdad? Ya la programación de la meta, ¿verdad? Para el segundo trimestre le vamos a poner que son 3 proyectos. Recordamos que es acumulativo. Si en el primer trimestre hicimos 0 proyectos o reportamos 0 proyectos, más 3 del segundo trimestre, pues suman 3. 0 más 3 es 3. Y así repetimos la reprogramación, ¿verdad? Con 3. Y obviamente en el avance pues no nos va a permitir capturar nada. Por lo tanto nos regresamos al tercer trimestre y ahora nos aparece un 6. Pero ese 6 no quiere decir que en ese trimestre hagamos 6 proyectos. Lo que quiere decir es que 3 que traíamos del segundo trimestre más 3 que se hicieron en el tercer trimestre suman 6. Eso es el concepto de acumulado. Y entonces reportamos 6 en el tercer trimestre, más 6, y 6 en lo reprogramado. Nos regresamos al cuarto trimestre y ahora aparece un 8. Ese 8 quiere decir que son 6 que traíamos del trimestre anterior y 2 que se van a hacer en el cuarto trimestre, suman 8. Por lo tanto, ya tenemos los 8 proyectos totales, ¿verdad? Que inicialmente estaba en nuestra tabla, ¿verdad? Y el sistema, si se dan cuenta, en la columna de meta, simplemente está sacando de manera automática la división del numerador y denominador y además está multiplicando por 100. Eso el sistema lo genera de manera automática. Y con rojo estamos viendo que el resultado final es 19.5 aproximadamente de porcentaje para este indicador. La definición decía que la suma, perdón, me voy a regresar. Aquí estábamos en 8 proyectos. Y me regreso a esta lámina, a la anterior, ¿verdad? Que dice que la suma de los numeradores al cuarto trimestre de los 3 indicadores será igual al denominador, ¿verdad? Aquí llevamos 8 del primer indicador. Sí, solamente llevamos 8 del primer indicador. Quiere decir que en el cuarto trimestre de los otros indicadores en uno debemos llegar a 33 y en el otro debemos llegar a 0 y la suma tiene que ser igual al denominador. Aquí, total acumulado el cuarto trimestre es 8 para este indicador. Ya que tenemos llena esta plantilla, solicitamos la validación. Bien, aquí se repite exactamente la misma mecánica, nada más que ahora con proyectos complementarios, ¿sí? Hacemos el ejemplo. Nuevamente, en el primer trimestre, en esta programación es 0, una reprogramación igual, con un avance igual. Sí, aquí no debería de haber error. Debería de ser exactamente lo que programamos y reprogramamos. Debe de ser exactamente igual a lo que avanzamos en el primer trimestre. Hay municipios, tengan cuidado, que en el primer trimestre, aunque ya lo pasaron, que les sirva de experiencia para el siguiente ejercicio, reportan cantidades diferentes, incluso hasta en los 3 del primer trimestre, una meta X, una meta diferente en reprogramación y la tercera, que es el avance, diferente a las otras 2. Entonces eso es totalmente incongruente y precisamente ahí estamos hablando ya de la calidad de la información, ¿sí? Ese es un punto que califica el sistema y va en contra del ISI.
Bien, continuando con la mecánica, ¿verdad? Ahora vemos que en el segundo trimestre hay 12 proyectos, ¿verdad? Quiere decir que en ese trimestre se hicieron 12 proyectos porque en el trimestre anterior no se hizo nada o no se programó nada, no es que no se haya hecho, no se programó. Entonces, 0 proyectos del primer trimestre más 12 del actual segundo trimestre da 12, ¿verdad? Y repetimos la información en la programación. Nos vamos al tercer trimestre y ahora, ¿qué quiere decir esto? Que se hicieron 12 proyectos, 12 del anterior más 12 del tercero dan 24. Por lo tanto, ahora ya es 24 la cantidad acumulada. Y por último, 33 en el cuarto trimestre, ¿qué quiere decir? Que había 24 más 9 que se hicieron, pues ya nos dan 33 en el cuarto trimestre, ¿sí? Entonces, aquí aparece el total en el cuarto trimestre de 33 y 8 que llevábamos del otro indicador ya son 41. El total acumulado al cuarto trimestre es lo que vamos a sumar para que vean que nos va a dar el 100%. De hecho, ya nos dio el 100%, 80 más la cantidad anterior, 80.5 más 19.5 del primer indicador. Si se dan cuenta, para que no lo pierdan de vista, 19.5 más 80.5 prácticamente es el 100% y ya se cumplió el 100% con estos indicadores y se solicita validación. Aquí les pongo este ejemplo porque muchos municipios la pregunta es, si no tengo proyectos que reportar en este indicador o en cualquiera, pues no reporto el indicador. Eso es un error. Ustedes deben de reportar los 3 indicadores y este ejemplo lo pongo para que visualicen que aunque no programaron proyectos en este indicador, se debe de reportar como, pues en cero simplemente, pero debe de tener datos el indicador. Y si se dan cuenta, siguiendo la misma mecánica en lo que es la meta, ¿verdad? Pues al final llegamos con 0, ¿sí? En la meta programada, modificada, también se llega con 0. Y en los avances, obviamente, cuando lleguen al cuarto trimestre, también todo se va a ver en ceros. Entonces, si sumamos, ¿verdad? Me regreso al primer indicador. Si sumamos los 8, ¿verdad? Al final, en el cuarto trimestre, y si sumamos los 33 en el proyectos complementarios y sumamos el 0 en otros proyectos, el resultado va a ser 41, que al final va a ser el total de proyectos programados al año de los 3 indicadores. Los 3 indicadores van entrelazados entre sí simplemente porque los une el denominador, sumatoria de proyectos totales registrados. Es exactamente lo mismo que nos pide en los 3 indicadores. Por eso, el denominador debe de ser el mismo en los 3 indicadores en todos los trimestres. Y bueno, con esto espero que me haya explicado, ¿verdad? Y vean por qué debe de ser así. Y más adelante les voy a presentar el desglose. No se los voy a explicar a detalle, pero sí les voy a explicar de dónde sale paso por paso estos números. Yo se los manejo ya de manera mecánica y de alguna forma me salto esos pasos que simplemente son pasos desglosados para poder llegar a esto. Pero tiene su soporte. Bien, entonces aquí si ya concluimos, bueno, le damos soltar validación y finalmente así reportamos estos indicadores de lo que son el FIMS. Bien, pasando a esta pantalla, aquí podemos consultar registros específicos, ¿verdad? Mediante los filtros. Y bueno, aquí volvemos a reiterar lo que es el registro de avances de lo que es el FIMS, cómo se presentan las pantallas, registrar avance y al final tengan en cuenta que deben de reportar de acuerdo al método de cálculo. En el método de cálculo de los FIMS, pues prácticamente, si se dan cuenta, no tiene mucha complejidad, el denominador es el mismo y simplemente el numerador nos va cambiando de tipo de proyectos. Sí, aquí reitero cómo se comportan, es un numerador, su denominador, y el RFT hace su división y multiplica por 100 para sacar los porcentajes que ya estuvimos viendo. Bien, aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? El RFT activa campos en donde se pueden realizar modificaciones, es decir,
Lo que yo les expliqué, aunque no lo hubiera hecho, el sistema no se los va a permitir y ustedes lo hubieran deducido, o bien si leen su guía, ahí está explicado exactamente de la misma forma. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo del tercer trimestre. Alguien reportó aquí sus metas desde el primer trimestre, no reportó en el segundo trimestre y viene a reportar en el tercer trimestre y únicamente se le activan el trimestre corriente, que es el tercero, en registrar avance, y para la meta modificada solamente se le activa el cuarto trimestre por si tuviera que cambiar. Y aquí vamos a poner un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se cambian, que es muy sencillo, ¿no? Si ya tenemos la tecla activa, continuamos. Aquí les explico con este ejemplo de manera general, ¿verdad?, que también van a haber opciones que dicen ver y una lupa. ¿Eso qué quiere decir? Ahí, si ustedes oprimen, ¿verdad? Simplemente, se activa en metas, metas modificadas y avances. Pero todos estos son en pasado, es decir, si quieren consultar por alguna razón qué capturaron o qué justificación pusieron en su momento, con esas opciones solamente están activas, pero ya no pueden hacer nada, solamente sirve para consulta, lo que es la opción de ver en cualquier, ya sea en meta, meta modificada o avances. Si se dan cuenta, como estamos poniendo el ejemplo del registro del tercer trimestre, es en pasado. Para registrar, ¿verdad?, que en este caso se activan las teclas registrar en avances y editar en meta modificada, solamente son para registros en el presente, en el trimestre activo. Y editar, ¿verdad?, es para cambiar metas modificadas de trimestres futuros, ¿sí? Las metas modificadas solamente van a ser en trimestres futuros. Aquí el único trimestre que queda, ¿verdad?, de acuerdo a este reporte, es el cuarto trimestre. Entonces, ver es para ver o consultar en pasado, registrar es la activa para datos presentes, y editar es para cambiar metas modificadas en trimestres futuros. Bien, esa es la esencia de este ejemplo y ahora continuamos, ¿verdad? Que si le dan ver, ahí pueden ver lo que se consultó, pueden ver la justificación, que en este caso no la tiene, o una descripción de lo que pusieron por si esa información les sirve de algo, ¿verdad? Entonces ahí la pueden consultar, qué capturaron y cómo lo capturaron. Aquí estamos viendo la meta modificada, ¿verdad?, en donde podemos cambiarla si queremos hacerlo, pero del cuarto trimestre. Y solo se sugiere cambiar el numerador. No se sugiere que hagan cambios en el denominador porque entonces distorsionan la esencia de lo medible. Es decir, como que si cambiamos el denominador, como que sí estamos haciendo un poquito de trampa, ¿no? Como que lo estamos cambiando a nuestra conveniencia. Entonces, pues nos estamos mintiendo en un momento dado realmente de los resultados que queremos ver, de lo que queremos saber. ¿Qué queremos saber? Es cómo voy, qué resultados obtuve, ¿verdad? Pero resultados objetivos. Bien, entonces, por eso, aunque el sistema da la opción de cambiar el denominador, solamente se hace en casos muy específicos. La sugerencia es no cambiar. Bien, y aquí estamos pues editando la meta modificada, ¿verdad? Aquí se está poniendo una justificación, ¿verdad? Y una descripción. Ese es el ejemplo que les quería poner. Y bueno, en la justificación hay un menú, no es texto libre, es un menú que ustedes deben de escoger en la que más se acople a ese cambio. Y en la descripción ahí sí pueden aclarar un poquito mejor, ¿verdad? Ese cambio. Y vamos a guardar cambios para que se registre esa justificación. Y bueno, aquí tenemos que en caso necesario editar el numerador de la meta modificada, en caso necesario, y evitar cambiar el denominador. Los numeradores se pueden cambiar y precisamente si teníamos programado 10 y por alguna razón hicimos 8 o hicimos 12, bueno, eso sí lo podemos hacer y con su respectiva justificación, pero si movemos el denominador ya estamos haciendo trampilla, ¿sí? Entonces esa es la sugerencia, no cambiarlo. Aquí si se dan cuenta ya se pusieron los números, ¿verdad? Aquí vamos a registrar el avance, ya es el avance lo que estamos registrando, y le estamos poniendo su respectivo numerador y el denominador en 24,
Vuelvo a reiterar, se captura el número del avance y evitar cambiar el denominador. Aquí está una justificación diferente, ¿verdad? Y además una descripción en donde es un texto libre para complementar la justificación si así lo desean. Esos son los campos que deben de ir moviendo. Al final, ya cuando le dan guardar, ¿verdad? Entonces ya aparece modificada la información con sus respectivos cambios y números y entonces ya están en condiciones, ¿verdad?, de solicitar la validación. Bien, aquí ahora vamos a pasar a lo que son los indicadores del Fortamun. Aquí vuelvo a reiterar, en la parte de arriba deben de estar seguros en qué ciclo están trabajando, si en el segundo trimestre 2024 o en el informe definitivo 2023. Y bien, aquí la carátula es la misma, simplemente que ahora vamos a cambiar de fondo, ¿verdad? En lo que es consulta de registros, entidad federativa, municipio, programa presupuestario, le vamos a poner Fortamun y les recomiendo, ¿verdad?, elegir la frecuencia de medición, ya sea trimestral, semestral o anual. El sistema, hasta donde recuerdo todavía, les va a presentar los indicadores que tienen que reportar en el periodo, es decir, el mismo sistema les va a decir cuáles son los indicadores a reportar, pero más vale filtrarlos. Y luego, pues, como ustedes saben, la opción de consulta. Consultamos y entonces nos van a aparecer indicadores. Si se dan cuenta, seleccioné indicadores trimestrales, por lo tanto, ya en el segundo trimestre de este ejercicio, pues me van a aparecer 2, ¿verdad? Y ahí los tenemos. El nombre del indicador del primero es índice en el ejercicio de recursos y del lado derecho está su método de cálculo, que es la descripción del dato que nos piden capturar, tanto de numerador y un denominador. El siguiente indicador se llama porcentaje de recursos Fortamun recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Y también tiene su relatoría, ¿verdad?, para solicitarnos el numerador. En este caso son recursos transferidos del Fortamun al municipio, ¿sí? En el denominador viene el monto anual aprobado, ¿verdad?, del Fortamun en el municipio, etc. Y luego ya al final, pues viene una multiplicación por 100 en el denominador. Bien, entonces aquí simplemente tenemos que leer bien el método de cálculo. Hay muchos municipios que nos mandan información, digamos, por decirlo así, nos ponen como un 20, un 30, un 150. Pero si se dan cuenta y leemos y los remitimos a leer el método de cálculo, quiere decir que veamos qué nos está pidiendo. Es un gasto, y un gasto en términos contables, ¿verdad? Pues es dinero, es un gasto ejercido del Fortamun. De eso estamos hablando, de reportar los recursos monetarios, ¿verdad?, que se reciben y cómo se van gastando. Entonces, es un gasto ejercido. El gasto ejercido es normalmente un gasto que lleva un ritmo lento de lo que ya recibe. Si se dan cuenta, el monto anual, que es el denominador, en estos dos indicadores específicamente es el mismo. El monto anual aprobado del Fortamun es el monto que les autorizaron para todo el ejercicio. Ese es el monto que deben de poner en el denominador de estos dos indicadores, ¿sí? Y en el de arriba, índice en el ejercicio de los recursos, es el gasto que van ejerciendo conforme avance el ejercicio. Para el segundo trimestre, ¿verdad?, el ejercido no puede ser más del 50% del monto anual aprobado, porque no lo han recibido. No pueden gastar más de lo que reciben. Entonces ahí tengan cuidado. Y normalmente el gasto ejercido al segundo trimestre probablemente no se han gastado todo el recurso, el 50%, probablemente puede ser menor. También es válido. Debe de ser igual o menor al monto del 50% que han recibido en el primer indicador. Y en el segundo indicador son recursos transferidos del Fortamun. Ustedes deben declarar en este indicador los recursos transferidos por el Estado, es decir, por la Secretaría de Finanzas y Planeación, que el área, ¿verdad?, que se encarga de transferir esos recursos lo hace de manera puntual.
Entonces, aquí lo que deben de reportar es el 50% de los recursos, porque ya estamos reportando el segundo trimestre, ¿verdad? De manera exacta, porque a veces les falta como un mes de reportar, luego se aproximan, pero debe ser exactamente el 50%, al menos, ¿verdad? Que ustedes tengan una justificación y que por alguna razón el Estado no pudo transferirles, pero tiene trimestres, tiene años que esto no ha sucedido, y si ha sucedido ha sido por un caso muy especial y con algunos municipios específicos que se dio algo fuera de lo normal. Pero aquí, en teoría, tiene que ir el 50% que han recibido, ¿verdad?, del recurso. Y esos son los dos indicadores de frecuencia trimestral. Y aquí ya tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí está, cuando ustedes abren la pantalla, les vuelvo a reiterar, aparece el nombre del indicador, el método de cálculo, y cuando reciben observaciones, aquí se las dejo, ¿verdad? Hay una observación con relación a lo que les estaba comentando de los porcentajes, ¿verdad? Aquí estamos hablando del gasto ejercido. Entonces, si se dan cuenta, si analizamos este indicador, ¿verdad? Con su denominador, que es el monto anual aprobado en el Fortamun, todos los denominadores, si se dan cuenta, son iguales, ¿sí? Tanto de meta modificada y avance, y siempre van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el denominador no cambia. Y es el monto que recibieron, que está autorizado, perdón, autorizado anual. Y ya en el primer trimestre, si se dan cuenta, ¿verdad? Hay una cantidad que, como el sistema automáticamente saca el porcentaje, en la meta es el 25%, 50% al segundo trimestre, lo que les comentaba, para el tercero debe de ser 75%, y en el cuarto debe de ser máximo 100. Aquí tengan cuidado porque aquí estamos hablando del gasto ejercido, ¿sí? Y no necesariamente se gastan todo. Lo máximo que pueden gastar es el 25% en el primer trimestre, la cantidad equivalente, obviamente, el 50%, 75, 100, que quiere decir que estas cantidades que reportan el numerador pueden ser menores. Es de acuerdo al ritmo de cada municipio. Y tengan el mismo cuidado en lo que es meta modificada y, por supuesto, en el avance. Bueno, aquí hago un paréntesis también. Lo que es, si se dan cuenta en lo que es la meta y meta modificada, la mayoría de los municipios están programando y reprogramando que van a gastar exactamente el 25%. Es correcto. En la realidad, ¿verdad? En el avance, aquí nos están reportando una cantidad menor, es decir, llegaron a un 16% de un 25%. Es totalmente válido. O sea, este reporte es válido. Una cosa es que se quieran gastar todo al pie de la letra, pero al final sabemos que no sucede y no pasa nada. Ese es un reporte bastante correcto. Aquí este reporte ya está corregido porque en la parte de arriba aparecen las observaciones. Entonces, aquí ya apareció con sus modificaciones, y aquí arriba la observación que está en un recuadro, ¿verdad? Y con color así como morado, son observaciones de la Administración Pública Federal, es decir, de los coordinadores del fondo que manejan los indicadores o que los supervisan, o de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la observación que aparece en la parte de abajo, ¿verdad? Es una observación por el estado, que está en color naranja. Y cada una de ellas en la parte derecha tienen la fecha y hora en la que fueron realizadas, para que puedan ver. Bueno, es un dato que les puede servir. Bien, aquí pasamos, ¿verdad? Y ahora pasamos al siguiente indicador, que es el porcentaje de recursos del Fortamun recibidos por el municipio. Y su método de cálculo son recursos transferidos del Fortamun, ¿verdad? En este caso por el Estado, transferidos al municipio por el Estado, entre el mismo concepto que es el monto anual aprobado del Fortamun. Si se dan cuenta, esos denominadores deben de ser exactamente iguales a los del indicador anterior, ¿sí? Y aquí sí debe de ser exacto el porcentaje. ¿Por qué? Reitero, aquí los porcentajes de metas y reprogramados es del 25, es lo que se pretende que van a recibir, ¿verdad? En la meta, 50, 75 y 100% de acuerdo al trimestre. En la meta modificada, pues es lo mismo, se reitera. Y ya en la realidad, en el avance,
debe de ser exactamente en este indicador el 25, salvo que puedan comprobar que el Estado no les pudo transferir exactamente el 25%, el 50%, el 75% o el 100%, dependiendo del trimestre, solamente que lo puedan comprobar, es como pueden poner una cantidad menor. De lo contrario, tienen que poner exactamente la cantidad que reciben, ¿sí? Que es del 25, reitero, 50, 75 y 100% de acuerdo a los trimestres. Y arriba están las observaciones. Si las leen ahí con calma, se está haciendo referencia a que estaban reportando menos de esa cantidad. Y nuestra observación por parte en este caso la hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y nosotros simplemente se las estamos traspasando para que la atiendan. Aquí ya está atendida la observación. Bien, ahora vamos nuevamente a la pantalla, pero ahora vamos a escoger los indicadores del Fortamun que tengan una frecuencia semestral. Ahí la marcamos en frecuencia de medición y luego nos vamos a consultar. Y ahora, pues, tenemos indicadores de frecuencia semestral. Recuerden que ya estamos en el segundo trimestre, en el ejercicio 2024, por lo tanto, ahora los indicadores ya son 7. ¿Sí? Aquí suman 7. El primero de ellos es índice de dependencia financiera. Aquí, recursos ministrados del Fortamun al municipio, ¿sí? Nuevamente, se repite, ¿verdad? Prácticamente es el mismo de los recursos transferidos, ¿sí? Nada más que aquí lo debemos o lo deben de reportar en el semestre, que en este caso toca reportar este indicador en este segundo trimestre. Y los recursos ministrados prácticamente es sinónimo de recursos transferidos, ¿verdad? Aquí obviamente van a reportar el 50%, ¿verdad? El monto que equivale al 50% de los recursos que ya les transferimos como Estado, que es con corte al 30 de junio. Y abajo, en el denominador, nos está pidiendo ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México. Bien, eso de los ingresos propios, ustedes tienen ese dato, ustedes sacan esa información en tesorería, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? Hay municipios que me preguntan de dónde sacan esa información y bueno, atendiendo su inquietud de aquellos municipios, ¿verdad? Pues aquí se presenta el formato 5, que ustedes lo tienen que llenar en su momento, y se llama Estado Analítico de Ingresos Detallado, y esto es Ley de Coordinación Fiscal. Ahí tienen este formato, ¿verdad? Y como ustedes saben, este formato, y está con un recuadro en azul, ¿verdad? Dice ingresos de libre disposición y ahí hay unas letras y el concepto. Y hasta donde yo sé, ¿verdad? Salvo que si me quieren corregir con todo gusto, pero hasta donde yo tengo esta información, son ingresos de libre disposición de la letra de la A a la G, que es lo que deben, ese monto es el que deben de reportar. Este cuadro está vacío, no tiene montos, pero obviamente del lado derecho están en ingreso, estimado, ampliaciones, reducciones, modificado y devengado, pues deben de capturar el monto, ¿verdad?, devengado, el total, de acuerdo a esos conceptos. Entonces, ahí se los dejo y si hay alguna corrección, con todo gusto la recibo. Bien, pasando, ¿verdad?, ya a lo que es el indicador, ¿verdad? Tiene la misma estructura, nada más que ahora si observan es segundo trimestre y cuarto trimestre. ¿Por qué? Porque se reporta de manera semestral. Y bien, aquí solamente si ya capturaron, ¿verdad?, de lo que son sus metas y metas modificadas en el primer trimestre, bueno, pues en este segundo trimestre solamente les permite registrar su avance, ¿verdad? Y pueden modificar la meta, pueden cambiar la meta modificada si así lo desean, si así lo requieren, ¿verdad?, para el cuarto trimestre. Bien, ahora tenemos este otro indicador. Perdón, es el mismo. Es el mismo indicador. Es la misma pantalla del indicador, que son recursos e ingresos acumulados. Recuerden eso. Y ahora nos vamos a los indicadores, a otros indicadores, que estos son los indicadores nuevos que salieron de 1.
que ya fue eliminado, simplemente lo desglosó la teoría de Hacienda y Crédito Público. Bien, aquí también nos pide porcentaje. El nombre del indicador es porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras. El siguiente indicador prácticamente pide lo mismo, pero ahora de los recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Bien, esos dos indicadores nos está pidiendo, si se dan cuenta en la parte de arriba, que es el numerador en el método de cálculo, monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras. Cuando se habla de monto ejercido, es el monto que han gastado al corte, en este caso del 30 de junio. No quiere decir que reporten el 50% del monto recibido. Monto ejercido es lo que han gastado, lo que está programado para gastarse al 30 de junio, ¿sí? Y el denominador dice monto total del Fortamun ministrado al municipio. Monto total del Fortamun ministrado al municipio quiere decir el monto que se ha administrado con corte al 30 de junio, es decir, al segundo trimestre. Entonces aquí pongan atención de lo que está pidiendo cada concepto, tanto el monto ejercido, que es un monto menor, puede ser menor o igual máximo, igual al monto que recibieron el segundo trimestre. ¿Sí? Ya depende de ustedes. Y el monto total del Fortamun ministrado, ese sí debe de ser el monto que les hemos transferido al 30 de junio de este fondo. Bien, y dice, no terminé, el monto total Fortamun ministrado al municipio de Administración Territorial al periodo que se reporta, ahí está la clave, al periodo que se reporta, es decir, con corte al 30 de junio, ¿sí? Y así se van a comportar estos 6 indicadores siguientes. Aquí tenemos el primero, el segundo es exactamente el mismo, la misma mecánica y el monto total del Fortamun ministrado. Aquí el denominador en estos dos es el mismo, nada más que tienen que definir, tienen que entenderlo bien para que no se vayan a confundir. Y el concepto del porcentaje simplemente se va a recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos, ¿verdad? Por conceptos de agua. Pasamos a los otros dos indicadores y si se dan cuenta es exactamente la misma estructura, nada más que ahora son recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales. Ese es el primer indicador, ese es el concepto que está manejando. Por lo tanto, ese concepto es el monto ejercido en el numerador de este indicador y en el denominador es exactamente el monto total del Fortamun ministrado al periodo que se reporta, es decir, al segundo trimestre. Y ese denominador se lo van a llevar en el siguiente indicador, ¿verdad? Que ahora se habla de porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local. Esos conceptos ustedes los manejan y los deben de tener. Por lo tanto, pide el monto ejercido de este concepto. Y pasamos a los otros dos indicadores y la estructura es la misma y ahora nos pide o se llama este indicador porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura y nos pide en el numerador el monto ejercido, ¿verdad? Obviamente del trimestre corriente, entre el denominador, que es el mismo, que es el monto total del Fortamun ministrado, ¿verdad? Al municipio, al periodo que se reporta. El siguiente indicador es exactamente lo mismo, nada más que ahora el concepto es pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública y nos pide el monto ejercido en el numerador y se repite el denominador con el concepto anterior. Estos son los 6 indicadores nuevos que son de índole semestral y que les toca reportarlos en este trimestre. Bien, hasta ahí llegamos con 7 indicadores más 2 trimestrales, son 9. Y ahora nos queda el último, que es un indicador de frecuencia anual. Aquí volvemos con la consulta de registros, frecuencia de medición, le ponemos anual, consultamos, ¿verdad? Y nos va a llevar a este indicador. Este indicador es la tasa de variación del ingreso disponible del municipio. Y aquí, ¿verdad? Tenemos el método de cálculo y en el método de cálculo nos pide en el numerador el ingreso disponible municipal de la O, de la demarcación territorial, etcétera, en el año T. En el año T, que es el numerador, es decir, el año corriente, que en este caso nos pide
ese monto de ingreso disponible en el año 2024. Luego, en el denominador nos pide el ingreso disponible, ¿verdad? Exactamente el mismo concepto en el año T-1. ¿Qué quiere decir? El año T-1 es 2024 menos 1, es 2023. Nos pide el monto disponible, ¿verdad? De ese ingreso, de ese concepto, tanto en el 2024, que es en el numerador, como en el 2023, que es el denominador. Ya la continuidad de la fórmula en el denominador es menos 1 por 100, pero eso ya es un cálculo automático que hace el sistema. Ustedes simplemente deben de registrar un numerador, un monto de ingreso del año 2024 y un ingreso disponible del año 2023 en el numerador. Y con eso el sistema hace las operaciones y saca un resultado. Aquí tenemos cómo se registra el avance en el cuarto trimestre, que estamos hablando del indicador. Aquí, como ven, solamente nos aparece una fila, cuarto trimestre. Lo único que podemos hacer en el primer trimestre es reportar metas y metas modificadas y no nos permite avance. Sin embargo, ya para el cuarto trimestre ya se va a abrir la opción, ¿verdad?, de registrar avance y entonces ya podrán capturar las cantidades correspondientes, ¿sí? Bien, este indicador, bueno, salió en el primer trimestre del 2021 para aquellos municipios que también me preguntaron, bueno, ¿y aquí qué capturamos o de qué están hablando, verdad? Esta lámina es copiada prácticamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un webinar que dio en ese ejercicio, explicó, ¿verdad?, a qué se refiere este indicador. Aquí está el nombre del indicador, tasa de variación del ingreso disponible del municipio, ¿verdad? Y la fórmula es ingreso disponible municipal, como les había dicho, en el año T, contra el ingreso disponible municipal en el año T-1. Bien, aquí reiterando, el año T es el año que se está reportando y el año T-1 el año anterior. Esto viene, bueno, de la Ley de Disciplina Financiera, ¿verdad? De los ingresos de libre disposición. Y aquí está la normatividad, ¿verdad?, a la que se refiere, cuáles son los ingresos de libre disposición. Y ahí los tienen de manera textual, ¿verdad? Y abajo dice que excluye transferencias federales etiquetadas e ingresos derivados de financiamientos. Aquí lean bien esta parte de artículo, ¿verdad? Y aquí está la definición, que son ingresos locales y participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Y bien, haciendo esa acotación en la parte baja, ¿verdad? Entonces, aquí tienen la normatividad de dónde salen o deben salir esos ingresos. Bien, para los que me preguntaron, ¿verdad? También les investigué y ahora se los expongo. También tienen que remitirse al formato 5, que ya lo habíamos visto, que es el estado analítico de ingresos detallados, pero ahora deben de irse, ¿verdad?, a lo que es el total de ingresos de libre disposición, leyendo la normatividad pasada, ¿verdad? Y ahí ese concepto de total de ingresos, bueno, pues abarca varios montos de varios conceptos. La sumatoria de ellos es lo que les va a dar ese total de ingresos de libre disposición. Se los dejo, obviamente, si yo no estoy explicando lo correcto, quiero que me lo hagan saber, pero eso es lo que yo investigué de acuerdo a lo que tenemos como antecedente. Bien, perdón, aquí quedamos que este total de ingresos de libre exposición deben de ser tanto para el 2024, que es el dato que van a poner en un numerador, y este mismo cuadro, pero del ejercicio 2023, es lo que van a poner en el denominador. Bien, ahora pasamos en registro de avances del Fortamun. Aquí ya conocen la carátula. Nuevamente, ahora escogemos trimestral. Estamos escogiendo un indicador del Fortamun. Le damos consultar. La pantalla ya la conocen.
Aquí les van a aparecer los dos indicadores. Y ahora vamos a la pantalla donde nos va a aparecer registrar avance, que quiere decir que en esta acción deben de estar activas cuando se tratan de indicadores, en este caso trimestrales, porque estamos en un segundo trimestre. Y bien, esta pantalla también la vimos, aquí les da el nombre del indicador, les da otros datos, el método de cálculo. Soy muy reiterativo en el método de cálculo porque a veces creo yo que se confunden y me reportan datos, ¿verdad? Que no son monetarios o que si se consideran monetarios o son muy cortos o son muy exagerados porque, no sé, constan de 10 cifras, ¿no? Entonces creo que no es correcto y por eso es que les traté de especificar un poco más el que se pide en el método de cálculo. Bien, aquí usé un registro de avances del tercer trimestre. Creo que ya lo habíamos visto, es la misma pantalla que les presenté. Aquí pueden consultar metas modificadas y avances en trimestres pasados. Se activa la casilla de registrar, ¿verdad? Para capturar el avance correspondiente, que en este caso es del tercer trimestre. Y también se activa la casilla de editar, que son para cambiar metas modificadas entre trimestres futuros. Y bien, aquí estamos consultando metas. Aquí ya se está registrando, ¿verdad? Los avances, el numerador correspondiente, el denominador, justificación en caso de que haya. Se sugiere solamente cambiar el numerador, evitar cambiar el denominador, y así sucesivamente, ¿no? Bien, aquí capturar el numerador correspondiente al avance acumulado. Capturar el denominador igual al de la meta modificada. Soy muy reiterativo porque suelen cambiarlo con facilidad. Y bien, aquí el ejemplo de que ya se capturó la información, ¿verdad? Y se continúa. Bien, con esto prácticamente les quise mostrar cómo se reportan los indicadores a detalle con un ejemplo, con números, ¿verdad? Para que se vean los números, cómo se comporta la pantalla. A veces no la entendemos con tanto cuadro, ¿verdad? Pero ese es el cuadro más complejo cuando es un indicador de índole trimestral, pues se debe de reportar en los 4 trimestres, sus 3 columnas de meta, 3 columnas de meta modificada, 3 columnas de avance y cómo se van comportando, ¿sí? Y lo más importante es que tengan bien definidos los conceptos, ¿sí? Del método de cálculo. Eso es lo principal. Comprendiendo eso, pues ya la información la tienen en sus registros de tesorería. Para el caso del Fortamun, simplemente es cuestión de reportarla. Bien, aquí les estoy presentando, como les había comentado al inicio, la guía para el registro de metas y avances de indicadores. Esta guía fue elaborada por el ORFIS en el ejercicio 2020 y es una guía para el registro de metas y avances en el módulo de indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos. Es una guía bastante explicada, muy detallada. Yo nada más les voy a presentar lo principal, ¿verdad? Aquí tiene un índice y aquí pueden encontrar en el apartado 3, que es indicadores de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, etcétera, que es el FIMS. Y en el apartado 4, ¿verdad? Están los indicadores de desempeño del Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento de los Municipios, etcétera, que es el Fortamun. Aquí tienen la liga, ¿verdad? Donde pueden ustedes consultar esta guía y bajarla incluso, descargarla, ¿verdad? Y en esta guía, ¿verdad? Se van a encontrar con, específicamente les puse la del FIMS, ¿verdad? Que son los indicadores de desempeños del FIMS. Aquí está muy detallada y de hecho esta guía fue la que yo tomé como referencia, ¿verdad? Para explicarles y hacer mi resumen concreto de la explicación de cómo se capturan los indicadores del FIMS, ¿sí? ¿Por qué el denominador? ¿Por qué los numeradores en esa situación? El soporte está aquí, ¿sí? Tienen la descripción del indicador, tienen el método de cálculo,
tienen la frecuencia, ¿verdad? Tienen las consideraciones a tomar, ¿verdad? Para poder reportar, ¿sí? Aquí está muy detallado y de aquí yo saqué lo que es la explicación y mis láminas para poder explicarles de una manera más, pues, más mecánica, ¿verdad? ¿Por qué se hace de esa forma? Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Que pone el Orfis, eso es bastante bueno, está un ejemplo muy detallado. Aquí les pone la tabla, aquí estamos hablando de contribución directa, de complementarios y otros proyectos. Aquí está el primer trimestre, etcétera. Aquí está el ejemplo. Aquí el ejemplo fue considerar 26 proyectos, ¿verdad? Y les va explicando paso por paso, paso que yo me brinqué, ¿verdad? Porque si no, no terminaría tan rápidamente. Entonces, pero finalmente la esencia, aquí está. Aquí está la redacción, aquí está la explicación con fórmulas, ¿sí? Y aquí están los cuadros muy bien explicados. De hecho, yo cuando leí esta guía yo no sabía de indicadores, es decir, el por qué salían los indicadores de esa forma. Yo aquí aprendí con esta guía y esta guía fue la que me sirvió para poder transmitírselos a ustedes. En otros, el primer año que tuve la oportunidad de darles esta videoconferencia, no la encontraba, ¿verdad? Sin embargo, ya en el 2023 creo que sí se las puse. Y si no, bueno, aquí pueden verla. Sí, miren, aquí está el ejemplo. No se los voy a leer porque sería invertir mucho tiempo. Sin embargo, aquí está explicado paso por paso los denominadores, los numeradores, los porcentajes, ¿verdad? Y los lleva de la mano, los lleva de la mano, les pone el ejemplo, por ejemplo, aquí, que no se consiguió el avance esperado, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí en el segundo trimestre, el numerador debería de ser 7, pero es 6. Sin embargo, hay una justificación, ¿verdad? Recuerden que los indicadores, si no llegamos al avance esperado, ya sea que hagamos más o hagamos menos, no es penalización, simplemente es lo real. Recuerden que lo que se planea, se reprograma, al final no sale exactamente como se quiere por eventualidades. Por lo tanto, el objetivo es ese, ver hasta dónde y qué eventualidades surtieron, pero no quiere decir que esté mal. Por ejemplo, en este caso específico le están poniendo 6 al numerador, pero no están cambiando el denominador. Y hay municipios que le cambiarían al denominador. Si programé 7 y ahora son 6, ¿verdad? En el avance, pues al denominador le resto 1 y le pongo 25. No, no es así. El denominador, déjenlo intacto. Para eso está el numerador. Ese es el que nos va a decir por qué hicimos más, por qué hicimos menos. Más bien, si hicimos más o menos y el por qué está en la justificación. ¿Sí? Bueno, no les presenté todo el ejemplo completo, ¿sí? Este ejemplo del fin consta, no sé, como de 10 páginas, pero está muy bien detallado y creo que si lo leen, ¿verdad? Si se dan el tiempo para leerlo, ¿verdad? Se van a dar cuenta que lo que yo les expliqué simplemente es algo mecánico, concreto, ¿verdad? Pero aquí está la explicación de dónde sale. No se inventaron, no se inventó nada. No se dedujo nada, simplemente aquí está la explicación detallada. Y bien, con eso concluimos lo que son los avances, perdón, sí, registro de avances de indicadores, que fue el módulo. Y con esto damos inicio ahora a lo que es el módulo, ¿verdad?, de ver observaciones. Aquí en ver observaciones, bueno, pues se pueden consultar y obviamente atenderlas. Aquí van a estar las observaciones que hacemos nosotros de primera mano, de la primera revisada que nos quedamos. Sin embargo, aún así, nosotros validamos y la unidad de evaluación del desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los coordinadores del programa presupuestario o fondo, que ya les di la liga y quiénes son, ¿verdad? Ellos son los que pueden también hacer observaciones. Entonces, esas observaciones van a pasar a ustedes, ¿verdad? Y las van a poder encontrar. Es decir, de manera concreta, cuando ustedes le dan avance y usan el primer módulo,
de avance de indicadores y ya pasan a revisión de nosotros y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después deben de estar monitoreando, ver observaciones y ahí van a encontrar todos los que fueron regresados por alguna causa. Entonces, esa sección no la deben de perder de vista. No den por un hecho que porque ya lo mandaron con nosotros, porque ya pasó una semana o 2 semanas, no pasó nada. Las observaciones pueden ser al otro día o pueden pasar varios días. Recuerden que tenemos poco personal y atendemos a todos los municipios, por eso no podemos ser tan rápidos. Y les soy sincero, las personas que luego nos empiezan a monitorear, nos empiezan a decir, yo ya reporté ayer o ya reporté hoy, pues de alguna manera tratamos de darles prioridad porque al final están atentos, ¿no? Entonces, la verdad, luego, si nos hablan por teléfono, nos mandan un correo, incluso hasta nos van a ver, yo ya reporté, ok, a ver, ¿qué municipio eres? Y entonces nos damos a la tarea, pues de revisarles de inmediato, ¿verdad? Porque están interesados. No es que sean menos importantes ustedes, simplemente que nos la vamos llevando y tratamos de sacar todo lo más rápido posible, pero también sucede que luego revisamos, ¿verdad? Y pasa una semana y no nos regresan la información ya modificada, o sea, ya con las observaciones atendidas. Entonces es un jueguito, ¿no? De estar, pero sí tratamos de ir al día para no tener registros en en nuestra cancha y estamos tratando de revisar lo más rápido posible. Aquí les doy un mensaje, es monitorear el RFT hasta el último día del calendario, que en este caso todos los periodos concluyen hasta el día 25 a las 3 de la tarde, es cuando se cierra el sistema de manera automática. Entonces no dejen de monitorear. Bien, continuamos aquí en ver observaciones, es algo muy sencillo, simplemente se meten a los filtros, ¿verdad? Que son 3 del lado izquierdo, son los relevantes, y bueno, pueden darle consultar, les va a aparecer el listado de los indicadores, pueden descargar la consulta si así lo desean, les va a dar un archivo en formato Excel, y también pueden visualizar las observaciones para que las puedan atender aquí en este módulo que dice acción, en esta opción que dice acción y abajo dice ver observaciones. Ahí está la descripción de la observación que se realizó. Y bien, aquí está un ejemplo, ¿verdad? De cuando se abren el sistema y aquí pueden ver las observaciones. Normalmente, cuando aparecen las observaciones, quiere decir que nosotros validamos, paso a Hacienda o a los coordinadores del fondo, ellos detectaron, ¿verdad?, la observación y nos la regresan a nosotros. Y nosotros, a su vez, se las regresamos a ustedes. Esa es la mecánica, no llega directamente de ellos hacia ustedes. Tiene que pasar por nosotros y por eso es la observación segunda, no es observación realmente, ¿no? Simplemente les ponemos a atender observaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este caso. Entonces, cuando aparecen las dos, es porque viene de México, y cuando aparece solamente la nuestra, pues obviamente ahí nosotros explicamos qué observación tienen y qué tienen que hacer. Bien, eso es todo lo que respecta al módulo de observaciones. Las observaciones son muy particulares. Las observaciones, si es que las tienen, nosotros tratamos de ser muy específicos en la observación. Aún así, si tienen dudas, nos pueden llamar por teléfono, nos pueden mandar un correo electrónico y los atendemos de la manera más rápida posible. Bien, ahora vamos con el módulo, ¿verdad?, de reporte de indicadores. Aquí hay dos opciones, un reporte preliminar y un reporte final. Estos son con fines para seguimiento, para revisión, expedientes o análisis conforme cada municipio, ¿verdad?, le convenga. Aquí el reporte preliminar van a aparecer los indicadores del periodo activo que cuenten con avances registrados solamente, con avances registrados, ¿sí? A diferencia del destino del gasto, ¿no?, que aparecía en tiempo real prácticamente todo. Sí, entonces tengan en cuenta esto. Y el reporte final solamente van a aparecer los indicadores que fueron validados. Todos los que no registraron o que tuvieron observaciones y no las atendieron no aparecen, solamente los validados. Y bueno, como más información sobre el reporte de indicadores, ¿verdad? Se descarga esta descarga va para el equipo en archivo zip.zip, que es el comprimido, y dentro de ellos contiene los archivos valores separados por comas,
pueden guardar una copia en formato Excel por si quieren manipular la información y hacer cambios y anotaciones, pues eso es lo que se recomienda, guardar la copia en formato Excel. Bien, aquí, bueno, aparecen las opciones, ¿verdad? Consultar reporte, generar reporte en la parte superior, actualizar por si tarda mucho la generación del reporte, no digo mucho, varios segundos, le pueden dar a actualizar en esa opción para que se agilice. Y por último, descargar el reporte. También lo pueden descargar, como se los expliqué. El siguiente módulo es extracción de información. También aquí permite descargar en formato de datos abiertos, conteniendo la información del RFT en tiempo real. Aquí sí pueden tener prácticamente todo lo que está en el sistema que se ha capturado y permite conocer el flujo actual de los indicadores en revisión, con observaciones, validados, etcétera. Es decir, todos. Aquí también se puede hacer una descarga, ¿verdad?, de este reporte, de esta extracción, de esta información, y también va directamente al archivo en el equipo. Aquí lo descarga directamente en valores separados por comas, y aquí la misma sugerencia, ¿verdad?, que pueden convertirlo en archivo Excel para guardar cambios que quieran hacer en él. Reitero, aquí se descarga todo, todo lo que han capturado, ya sea que lo hayan reportado, ya sea que tenga observaciones, ya sea que nosotros también tengamos observaciones o que esté validado, aquí les va a aparecer todo. Esto es para que le den seguimiento a sus registros. Bien, con eso terminamos la parte de los módulos. Ahora nos vamos con algo muy importante, ¿verdad? Para los que ya lo vieron y los que no, pues eso es muy importante. Es el índice de calidad de la información. Ustedes reportan, ¿sí? Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace una evaluación con sus fórmulas, ¿verdad?, para poder sacar una evaluación de si se reportó con calidad y congruencia. Bien, del lado izquierdo tenemos que le llama consistencia en recursos transferidos, ¿verdad?, que para el sistema se llama ejercicio del gasto, es el equivalente. Y reitero, este ejercicio del gasto es información que se genera en tesorería, por lo tanto, pues creo que esta área es la que lo debe de reportar, su responsabilidad. Después viene gestión de programas y proyectos, que su equivalente es destino del gasto, que esto le correspondería a obras públicas. Y por último, el módulo de indicadores, que esto le corresponde, como ya vimos, a tesorería y obras públicas, de acuerdo al tipo de indicador, o FIMS o FORTAMUL. Cada uno de ellos tiene una evaluación, como les decía, en un rango del 0 al 100, ¿verdad? Y la suma de ellos, entre 3, nos da un ICI promedio, ¿verdad? Entonces tenemos ICI individual por cada módulo e el ICE promedio. Bien, aquí hablamos de calidad y congruencia, que tocamos ese tema hace algunas láminas. Aquí hay un ejemplo del FIMS rápidamente, en donde se dice que el Estado transfirió recursos del FIMS por 17 millones de pesos y el municipio los aplicó de la siguiente forma. Bien, aquí lo relevante, como estamos hablando de indicadores, es simplemente que en destino del gasto, ¿verdad?, se reportaron proyectos de inversión por 15 millones de pesos, ¿verdad?, con 16 obras o 16 registros de obra, 16 obras. Y esto debe de reflejarse también en los indicadores del FIMS. Deben de reportar en total 16 proyectos autorizados en las MITs. ¿Cómo? Aquí hay un ejemplo de cómo se reportaron. Pueden ser 11, 3 y 2, de acuerdo al tipo de proyecto. Si suman los 16, quiere decir que es congruente lo que está reportando obras públicas en destino del gasto, en obra, a lo que está reportando la misma dirección de obras públicas en los proyectos, en los indicadores del FIMS. Esto es congruencia. La calidad, para los que, bueno, continuamos con esta lámina. Aquí sí vamos a hablar de calidad. Efectivamente, sí. Ahora estoy poniendo el ejemplo del FORTAMUN. El mismo ejemplo, simplemente cambié. Vean bien que ahora es el FORTAMUN. El FORTAMUN, como ejemplo, estoy poniendo que en gasto corriente, en el ejercicio del gasto, se reportaron 2 millones y en gasto de inversión 15 millones.
15 millones más 2 millones son 17 millones que arriba se transfirió del Fortamun. ¿Qué quiere decir? Que si estos dos números, 2 millones más 15, tienen calidad en el mismo componente, es calidad. Si fuera diferente, no habría calidad. La calidad va hacia el objeto de estudio, hasta el mismo objeto de estudio, sin tener interrelación con otros. Por eso aquí este ejercicio de gasto tiene calidad. Congruencia es cuando se comparan dos objetos diferentes, como fue el caso que les estoy presentando del FIMS. Y por otro lado, lo que son los indicadores del Fortamun, ¿verdad? Que le correspondería reportar a tesorería, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de los 10 indicadores del ejercicio 2024. Ya explicamos qué es el gasto ejercido de alguna forma, recursos transferidos, el monto anual aprobado, el monto ejercido, el monto total ministrado al periodo, recursos ministrados, ¿sí? Aquí recursos administrados e ingresos propios. Creo que ya dimos una explicación, ¿verdad?, de cada uno de esos conceptos. Por eso, estos temas que son de gastos, son de montos monetarios, es por eso que, en mi opinión, ¿verdad?, le tiene que corresponder a quien genera la información, que en este caso creo que es tesorería. Bien, aquí está una fórmula para que se dé una idea de que sí hay fórmulas, pero estas son fórmulas que son elaboradas y aplicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Simplemente se las muestro para conocimiento. Sin embargo, nosotros no tenemos que hacer nada, ningún ejecutor tiene que hacer nada. Pero bueno, con estas fórmulas saca una calificación, una evaluación. No es calificación, es evaluación de los datos, de la información que ustedes reportaron, ¿verdad? Y qué tan congruente fue esa información con otros módulos o qué calidad tuvo con relación a su propio módulo. Aquí, como pueden ver en la parte baja, se considera una inconsistencia, le llama Hacienda, que es lo mismo que incongruencia, ¿verdad? Y una de las dos incongruencias o inconsistencias es que el valor reportado no es congruente con el método de cálculo, ¿sí? Es decir, como yo les decía, a veces me reportan 10, un 20, un 50, pero esos no son montos relacionados con lo que recibieron en recursos. Y por otro lado, el valor rebasa de parámetros establecidos por el coordinador de fondos, es decir, a veces se van. Eso se da, esos parámetros, es porque cambian los denominadores, es porque juegan con la meta modificada y avances. Los tres son diferentes, ¿no? Y no tanto en sí los numeradores, sino los denominadores. Entonces, por eso es lo que el ICI lo decrementa, por eso se los pongo aquí. De manera general, esas son las dos situaciones que se dan de manera común en cuanto a cuando se reportan indicadores. Bien, aquí los resultados del primer trimestre del 2022. Aquí es una tabla que nos manda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad?, en donde nos presentan las inconsistencias por fondo en indicadores, que en este caso son del FAES o FINS y el Fortamun. Aquí, si se dan cuenta, hay un índice de indicadores del 50.33. Aquí se evaluaron metas modificadas y avances, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no nada más califica el avance, lo que reportan como avance, sino también revisa lo que son las columnas de metas modificadas, o sea, lo que están reportando. Es decir, si ustedes tienen una meta y ustedes la reportan, ¿verdad?, o la reprograman en la meta modificada, y luego en el avance es otro número. Si la meta modificada es diferente del avance, ahí es donde empieza a contrastar la información y empieza a decrementar su ICI. Por eso, si se dan cuenta, el ICI tan bajo de 50.37. ¿Sí? Y aquí están los números, metas y avances por reportar, ¿verdad? En el primer trimestre del 2022 eran 1,272, que quiere decir que está calificando tanto sus avances y metas modificadas. Por eso se incrementa de los 212 municipios. Por eso se va a datos de 1,272. Y las metas y avances con inconsistencias, si se dan cuenta, es prácticamente la mitad. ¿Sí? Es bastante, aunque reportaron mucha meta con avance y inconsistencias. Por eso alcanzaron un porcentaje del 48,19. En el Fortamun sucede algo similar.
¿verdad? Con un porcentaje del 50,94. Por lo tanto, el ICI es 50,37. En el primer trimestre de 2022. Si nos vamos al segundo trimestre, sucede algo similar, ¿sí? Y aquí el ICI fue de 58,01. Estoy hablando del ICI solamente de indicadores, no es ICI promedio, es el ICI solamente de lo que es indicadores. Y aquí es lo mismo, la misma mecánica. Ahora nos vamos al tercer trimestre del 2022. Bueno, aquí ya se mejoró, ¿sí? Aquí las metas y avances con inconsistencias fueron disminuyendo, ¿verdad? Igual que en el anterior, y ya subió el ICI de indicadores. Por eso es que les hago hincapié a que reporten de una manera adecuada y no muevan numeradores. Aquí nos vamos para el primer trimestre, cuarto trimestre 2022. Bueno, aquí ya se comportó un poco mejor lo que es el FIMS, pero bueno, y el Fortamun. Aquí se incrementan los números del Fortamun porque ya se evaluaron los 5 indicadores. Recuerden que en el cuarto trimestre se reportan todos los indicadores, a diferencia de otros trimestres que se van reportando menos. Pero también hubo, pues ya, un poco de mejoría, llegando a un ICI del 65,23. Una mejoría muy relativa, porque el punto 65, pues es una evaluación muy baja. Aquí en el primer trimestre de 2023, bueno, aquí se están revisando, ¿verdad? Y bueno, los porcentajes, aunque son bajos en inconsistencias, aún así en ese indicadores, bueno, ya se sube al 70,56. Aún, objetivamente, esto es muy bajo. Y aquí les voy a presentar unas gráficas para que se den una idea de los que les estoy comentando, por qué se presentan tan bajos esos indicadores. Muy bien. Aquí lo que estoy presentando son resultados del ICI por componente. Nos vamos a enfocar al componente indicadores, que es el tema de hoy. Y aquí en el tema de indicadores es de 50,37, como ya lo vieron. ¿Qué pasa? ¿De dónde se saca ese resultado? Simplemente se saca de lo siguiente. Yo no lo saco con fórmulas. Las fórmulas o ese número del 5037 lo sacó Hacienda. Lo único que trato de visualizar aquí en esta gráfica es presentarles que de los 212 municipios que reportan o que deben reportar, 74 en la barra verde son los que reportaron al 100, que sacaron su evaluación del 100, de acuerdo a los datos de Hacienda, ¿sí? 7 que están con color amarillo sacaron una evaluación entre 80 y 99,8, solamente 7. Después, vean el rango del tercero que dice muy bajo, que es del 0,10 al 79,9. Es un rango bastante grande y ahí caen 51 municipios. Y definitivamente los que no reportan en indicadores, por lo menos, fueron 80 municipios. Es decir, 80 municipios que no reportaron más 51, ¿verdad? Que reportan de una forma muy baja, pues es prácticamente más de la mitad de los 212 municipios que tiene el estado. Apenas 81 llegan a reportar en un rango muy razonable, ¿no? Del 80 en adelante. Si nos vamos al segundo trimestre, ahora del 2022, aquí tenemos exactamente lo mismo. Me regreso a la primera pantalla, se me pasó a decirles que en el ICI promedio, que está en la parte izquierda, tuvieron un ICI promedio del 39,24. Es decir, el promedio de las 3 cantidades que tienen, tanto de ejercicio del gasto, destino del gasto e indicadores. En esta se tuvo un ICI promedio de 48,14, ya subió, y en indicadores exactamente de 58,01. Y aquí estoy hablando de indicadores, ¿verdad? 61,100, ya subió de 0,8998 de 7 a 23, pero siguen muy bajos 83 y no reportan 45. Aún así, esas cifras son bajas. Nos vamos al tercer trimestre del 2022 con indicadores. El ICI promedio fue de 55,95 y en indicadores sacaron 65,09. Y ahí están los municipios.
¿verdad? Aunque van bajando y van reportando los otros, es decir, se va mejorando el ICI en indicadores, aún así es una calificación muy baja, ¿no? Y son muy pocos municipios, no pasan de la mitad. 101 municipios están en rangos razonables. Los demás, pues no. Es mucho, muchos municipios, 31 aún siguen sin, bueno, no reportaron en el 2022 el tercer trimestre. Si nos vamos al cuarto trimestre del 2022, bueno, pues aquí está la mecánica. Seguimos con los 101, ¿verdad? Entre verde y amarillo. Sin embargo, los 80 y tantos y los casi 30 siguen sin reportar, con un índice promedio del 62. Se sube un poco, pero es mínimo. Y para el primer trimestre de 2023, bueno, aquí ya se ve más a pantalla, por lo menos en la barra de indicadores, ¿verdad? Ya a pantalla que reportaron 130 con el 100, o sea, quiere decir que sí le están echando ganas, ¿verdad? Y solamente 4 se quedaron con amarillo. Sin embargo, bajó bastante drástico los que reportan muy bajo a 32. Sin embargo, se incrementaron los que no reportan ahora a 46. Esas dos columnas, las dos últimas columnas, no deberían de aparecer en ninguna gráfica. Debería de haber más de verdes y unos que otros de amarillos. Pero bueno, esos son los resultados que han obtenido como municipios. O sea, aquí estoy tratando de representar a los 212 para que se den una idea de que aunque no reportan muy bien, los 32, los últimos 32 de aquí, los que no reportan, bueno, pues ni hablar, ¿verdad? Y bueno, ya han ido mejorando los que ya le llegan al 100, como ven, sí se puede mejorar. Simplemente es cuestión de poner un poco más de atención y capturar la información correspondiente. Bien, pues de mi parte, les puedo decir que estas capacitaciones del RFT he tenido oportunidad de coordinarme con el ORFIS a través de, pues, mi dependencia, que es la Secretaría de Finanzas y Planeación, con el ORFIS. Nos han dado la oportunidad de coordinarnos y transmitirles esto. Aquí les dejo, o les recuerdo, ¿verdad?, que se empezaron con esas jornadas de capacitación en el 2022, el 17 de marzo. Hubo un evento, ¿verdad?, en el Museo de Ciencia y Tecnología, si recordarán algunas personas, y por otro lado también se programaron cursos, ¿verdad?, con videoconferencias de este tipo, y aquí fueron las fechas, ¿verdad?, también se dividió en 4 partes con los módulos correspondientes, y aquí están las ligas, ¿verdad?, que los vínculos de las presentaciones que están en la página del ORFIS, y esas son del 2022 que se llevaron a cabo en marzo-abril 2022. Aquí están las 3 ligas para que puedan ustedes, pues si de algo les puede servir, aquí las pueden consultar, ¿verdad? En el 2023 se hizo un ejercicio similar en el Museo de Ciencia y Tecnología. La fecha exacta fue el 14 de marzo del 2023. A cargo del maestro José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planeación, y la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del órgano de fiscalización superior, ¿verdad? Y las fechas que se llevaron a cabo aquí están presentes. Fue en 15 de junio, fue entre junio y julio, ¿verdad? Aquí están las ligas también de estas presentaciones. Aquí está la videoconferencia grabada. Además, para aquellos que están preguntando o desean las diapositivas que se presentaron, están las diapositivas de cada evento, y también van a estar las de Bien, esas son las capacitaciones del RFT del 2024, las fechas que concluimos con el día de hoy, 4 de julio. Aquí se programaron en esas fechas, se llevaron a cabo. También el ORFIS está subiendo las páginas, en su página de internet está subiendo la información. Ya nada más falta que suba la de indicador, la del día de hoy, y les repito, la sube con todas las diapositivas. Y bien, aquí vuelvo a reiterar, Transparencia Presupuestaria es la página electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde pueden encontrar este tema, la guía de conceptos y criterios, ¿verdad? Aquí la pueden descargar. Con las flechas, se los indico, pueden consultar ustedes mucha información, pueden consultar videos del sistema de recursos federales transferidos, pueden consultar los lineamientos, que es normatividad,
Pueden consultar también los webinars, en donde dice consultar la información por módulo en la parte baja. Dice con letras chiquitas consultar aquí. Y pueden consultar todos los webinars que están grabados, incluso los pueden bajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son webinars de trimestre con trimestre, que se ha dado la tarea de ir dando. Y además pueden bajar la información o ver tutoriales que les he presentado en otros módulos de cada uno de los componentes del sistema de recursos federales transferidos. Esto espero que les sirva de herramienta también para que lo puedan consultar. Aquí ahorita en indicadores no les presenté ningún tutorial porque están en proceso de actualización, ya que hubo cambios de indicadores en este ejercicio, pero esa es la pantalla donde los pueden encontrar posteriormente, ¿verdad? Reitero, la guía de conceptos y criterios de manera general para los tres módulos, o de manera particular y más detallada está la guía para el usuario capturista del módulo de indicadores. Esta guía es lo que les expliqué, creo que de una forma más detallada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esta guía existe tanto para el componente de indicadores, ejercicio del gasto y destino del gasto. Y las pueden bajar. Bien, aquí están los webinars, ¿verdad? Realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta es la liga directa, que son su canal de YouTube. Ahí pueden encontrar todos los webinars. Específicamente para el reporte del informe definitivo 2023 y segundo trimestre de 2024. Aquí está la liga en la parte central, por si también de algo les puede ayudar. Y la unidad de evaluación del desempeño es quien hace estos webinars de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y son sobre los tres temas, sobre los tres módulos. Por otro lado, al principio les dije que deben de contar con usuario y contraseña. Si no la tienen o quieren cambiar de usuarios, se deben dirigir a la Dirección General de Inversión Pública, donde está un compañero, ingeniero Víctor González Castillo, que muchos lo conocen, compañero José de Jesús Endón. Tienen sus teléfonos, extensiones y correos electrónicos por si quieren gestionar sus usuarios o en su defecto alguna duda sobre los temas que he estado platicando. Bien, ahora también hay gestión de usuarios en la Dirección General de Programación y Presupuesto. Aquí están el nombre de las tres personas, sus correos electrónicos, sus teléfonos y extensiones, para que también se puedan dirigir con ellos y podamos o puedan gestionar su usuario y contraseña para entrar al módulo o cambio. Aquí también les recuerdo que puede ser, cuando tengan algún cambio, tienen que dar de baja al usuario anterior para que puedan dar de alta al que ustedes deseen. Es muy importante dar las bajas. Y bien, este es el departamento al que pertenezco. Aquí les podemos asesorar un servidor, mis compañeros. Aquí están los teléfonos, mis extensiones, mi correo electrónico. Y de manera presencial, bueno, pues me encuentro en el área de inversión pública en el 4º piso. Bien, por mi parte es todo. Les agradezco su atención a esta jornada de conferencias, y la Subsecretaría de Egresos y la Dirección General de Inversión Pública les damos las gracias, y un servidor nuevamente con mis datos por si me quieren contactar. Les agradezco mucho, y también aquí al apoyo de personal del ORFIS. Muchas gracias, nos vemos pronto. Me falta solamente, me resta contestar 3 preguntas. Vamos a ver, dice la primera pregunta: ¿en mi municipio existen obras? Quiero pensar que dice contratadas. En este caso se pueden modificar el denominador. Existen obras canceladas, esa es la palabra. En mi municipio existen obras canceladas. En este caso se puede modificar el denominador. Sí se puede. En este caso sí, obviamente tendrían que poner. Mira, yo sugiero que no lo cancelen. Simplemente la justificación, pueden buscar que se acerque a algo cancelado, a una obra cancelada, y si no, la que más se acerque, y de alguna manera en modificar. Pueden, o sea, ahí se lo dejo a criterio. Sí se puede, y si se puede, tiene que ser en este trimestre. Sí se puede, ya les dejo a la opción. Dice, los proyectos
Dice, los proyectos que van en concurrencia se toma como otro proyecto, por ejemplo, línea de agua, FAISMUD con recursos con agua. Bueno, otro proyecto. Bueno, esa es una pregunta que no veo la liga, ¿verdad? Que tenga con indicadores, ¿sí? Porque en indicadores, todos los indicadores del FIMS tienen que pasar por las MITs, ¿sí? Y entonces ya están autorizados. Pero me dice que es línea de agua al Facebook con recursos con agua. Pues bueno, si hablamos del tema de indicadores, pues simplemente tienes que pasarlo a la MITS, y si en la MITS te lo autorizan, pues por supuesto que es un indicador que deben de reportar. Bien, otra pregunta. En otros proyectos entran los proyectos de PRODIM indirectos. PRODIM, no entran porque recuerden que los indicadores solamente pertenecen al FIMS. Es que bueno, aquí ya entendí. Bueno, la respuesta concreta es, si los vas a registrar en la MIX, por supuesto que se van a reflejar para que los reportes, ¿sí? Pero no sé si estos los tengan que reportar en las MIX. Yo diría que sí. Dice, con relación a la pregunta del otro proyecto, como dos proyectos, una del Facebook y otro como con agua. Ok, bueno. Aquí en el FIMS, recordemos que es un fondo específico, ¿sí? Entonces, el FIMS tiene reglas y solamente nos vamos a canalizar a que registren del fondo FIMS. Si es otro fondo, ya no se reporta, no lleva indicadores. Y esto va para la otra de Conagua también. O sea, o es FIMS el proyecto o es PRODIM, pero en indicadores solamente son del FIMS. Y con esto concluimos las preguntas, fueron todas. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda, no duden en llamarme y podemos ahondar en los temas si no les quedaron claras las respuestas. Por mi parte sería todo y agradezco nuevamente al personal del Office que me apoyó. Gracias, muchas gracias al ingeniero Carlos Cover Nader, jefe del Departamento de Secretaría de Finanzas y Planeación, por los temas expuestos, esperando que hayan sido aclarados también todos los puntos. Esperamos también que sepan con estos temas expuestos, ya puedan realizar lo que son sus matrices y así puedan obtener sus resultados. Gracias también a todos ustedes, a todos y todas por darnos seguimiento hasta la finalización de esta videoconferencia, esperándolos que estén también presentes en una próxima capacitación. A nombre de la maestra Delia González Cobos, les damos las más gracias y hasta luego.